Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a retroceder en el tiempo, a una ciudad portuaria en Inglaterra que, sin saberlo, estaba gestando una revolución musical. Esta es la historia de cómo 4 jóvenes de Liverpool, con sueños más grandes que sus propias vidas, se unieron para cambiar el mundo para siempre. Este es el nacimiento de The Beatles. Nuestra historia comienza en los convulsos años de la Segunda Guerra Mundial. El 7 de julio de 1940, en el número 9 de Madryn Street, nacía Richard Starkey, a quien el mundo conocería como Ringo Starr. Pocos meses después, el 9 de octubre, en medio de un bombardeo alemán, llegaba al mundo John Winston Lennon. La guerra terminaría, y con ella llegaría una nueva generación. El 18 de junio de 1942, nacería James Paul McCartney, seguido por el más joven del grupo, George Harrison, el 25 de febrero de 1943. 4 vidas separadas, destinadas a cruzarse de una manera espectacular. Crecieron en un Liverpool de posguerra, una ciudad gris pero vibrante. Y como a muchos jóvenes de su generación, la música los atrapó. El rock and roll que llegaba de Estados Unidos a través de los barcos mercantes era una vía de escape, una promesa de algo más. John Lennon, un joven rebelde y carismático, formó su propia banda de skiffle, The Quarrymen. Tocaban en fiestas, en reuniones escolares, en cualquier lugar que les diera una oportunidad. Su energía era cruda, pero su pasión era innegable. El destino dio un giro crucial el 6 de julio de 1957. Durante una fiesta en la iglesia de St. Peter, en el barrio de Woolton, un amigo en común le presentó a John a un chico un par de años menor que él. Era Paul McCartney. Paul, con su guitarra a cuestas, impresionó a John tocando 20 Flight Rock de Eddie Cochran a la perfección. John, a pesar de su fachada de tipo duro, vio algo en Paul. Un talento descomunal y una ambición que igualaba la suya. Era un momento histórico, aunque ellos aún no lo sabían. La invitación para unirse a The Quarrymen no tardó en llegar. La química entre Lennon y McCartney fue instantánea. Empezaron a componer juntos, a menudo faltando a la escuela para sentarse con sus guitarras y crear melodías. Paul, a su vez, trajo a un amigo suyo, un chico aún más joven y notablemente tímido, pero que con una guitarra en las manos se transformaba. Su nombre era George Harrison. George tuvo que audicionar para John en la cubierta superior de un autobús, tocando el instrumental Raunchy. A pesar de sus dudas iniciales por la edad de George, John no pudo negar su habilidad. El trío fundamental estaba formado, pero necesitaban un bajista. La solución llegó en la figura de Stuart Sutcliffe, un talentoso pintor y amigo cercano de John. Aunque su habilidad musical era limitada, su apariencia y su actitud encajaban perfectamente con la imagen que buscaban. Fue Stu quien, junto a John, jugó con los nombres, inspirándose en la banda de Buddy Holly, The Crickets. De The Beatles pasaron a The Silver Beatles y finalmente, con un ingenioso juego de palabras con beat, ritmo, llegaron al nombre definitivo The Beatles. El año 1960 fue un campo de entrenamiento brutal pero necesario. Consiguieron su primer tour profesional, aunque modesto, acompañando al cantante Johnny Gentle por Escocia. Fue una semana de viajes incómodos, audiencias escasas y condiciones precarias, pero les enseñó a tocar juntos noche tras noche, a ser una unidad sobre el escenario. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego estaba por llegar. A cientos de kilómetros de casa en la ciudad de Hamburgo, Alemania. Los promotores alemanes buscaban bandas de rock and roll para animar los clubes nocturnos del barrio de St. Pauli, y The Beatles, junto a su nuevo baterista Pete Best, aceptaron la oferta. Hamburgo fue su crisol. Tocaban durante horas interminables, a veces hasta 8 horas por noche, 7 días a la semana. Esta maratón musical los forjó como músicos. Tuvieron que aprender cientos de canciones, improvisar, interactuar con el público y, sobre todo, desarrollar una resistencia y una potencia en el escenario que pocas bandas poseían. Fue allí donde perfeccionaron su sonido y su espectáculo. Regresaron a Liverpool a finales de 1960, transformados. Ya no eran los chicos aficionados de antes, eran una máquina de rock and roll engrasada y potente, y encontraron su hogar. El 9 de febrero de 1961, subieron por primera vez al escenario de un club húmedo y oscuro construido en un sótano, The Cavern. La atmósfera era eléctrica. La multitud, apretujada y sudorosa, se rindió ante la energía cruda y el carisma que irradiaban desde el escenario. The Cavern se convirtió en su base de operaciones. Tocaron allí casi 300 veces. Cada actuación a la hora del almuerzo o por la noche era un evento. Su reputación creció como la espuma por toda la ciudad. Eran el secreto mejor guardado de Liverpool, pero no por mucho tiempo.
En una de esas sesiones, un hombre llamado Brian Epstein, dueño de una tienda de discos cercana, bajó las escaleras para ver de qué se trataba todo ese alboroto. Lo que vio y escuchó ese día cambiaría su vida, la de ellos y la historia de la música popular para siempre. Pero esa, amigos, es una historia para nuestro próximo capítulo. Desde los bombardeos de la guerra hasta el sótano de The Cavern, estos fueron los años de formación, el nacimiento de una leyenda. 4 jóvenes que, con poco más que sus guitarras y sus sueños, estaban a punto de conquistar el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje al comienzo de todo. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte la continuación de esta increíble historia. Nos vemos en el próximo video. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En el capítulo anterior dejamos a unos jóvenes Beatles forjándose en los escenarios de Hamburgo. Hoy vamos a presenciar el despegue definitivo de la máquina Beatle. El periodo entre 1961 y 1962 fue un torbellino de cambios que los catapultó desde los clubes de Liverpool hasta el umbral de la fama mundial. Así que pónganse cómodos porque la historia se pone realmente interesante. Todo comienza el 9 de noviembre de 1961. Un joven y elegante dueño de una tienda de discos llamado Brian Epstein baja las escaleras del Cavern Club, un lugar húmedo y abarrotado. ¿Qué busca? Quiere ver a esa banda de la que todos sus clientes hablan sin parar, The Beatles. Lo que encontró lo cautivó de inmediato. No era solo la música, era su carisma crudo, su energía magnética y la conexión que tenían con el público. Vio en ellos un potencial que nadie más había sabido ver. Epstein, un hombre de negocios con una visión impecable, les ofreció ser su manager. Después de varias reuniones, el 24 de enero de 1962, John, Paul, George y Pete Best firmaron el contrato. Este fue el momento clave. Brian Epstein no era solo un manager, fue el arquitecto de su imagen. Les dijo adiós a las chaquetas de cuero y los peinados rebeldes, y hola a los trajes elegantes y a esa icónica inclinación de cabeza al final de cada canción. Los pulió, los profesionalizó y los preparó para el estrellato. Se convirtió para muchos en el quinto Beatle. Con su nueva imagen y la determinación de Epstein, The Beatles comenzaron a buscar un contrato discográfico. Fueron rechazados por casi todas las compañías importantes. ¿La excusa? Los grupos de guitarras están pasados de moda. ¿Se imaginan? Pero Epstein no se rindió. Su persistencia finalmente dio frutos cuando consiguió una audición para un pequeño sello de EMI llamado Parlophone. El 6 de junio de 1962, la banda llegó a los estudios de Abbey Road en Londres. El hombre que los esperaba era el productor George Martin, un caballero con una vasta experiencia en música clásica y grabaciones de comedia. A primera vista, no parecía la pareja ideal para una banda de rock and roll. Martin no quedó del todo impresionado con sus canciones originales, pero sí con sus personalidades. Cuando les preguntó si había algo que no les gustara del estudio, George Harrison, con su característico ingenio, respondió: «Bueno, para empezar, no me gusta tu corbata». Esa chispa de humor rompió el hielo y convenció a Martin de que valía la pena arriesgarse con ellos. Les ofreció un contrato, pero con una condición que cambiaría la historia de la banda para siempre. A George Martin no le convencía la batería de Pete Best. Consideraba que no tenía la precisión necesaria para las grabaciones de estudio. Esta opinión reforzó un sentimiento que ya existía dentro de la banda. La decisión fue increíblemente difícil, pero necesaria. El 16 de agosto de 1962, Brian Epstein tuvo la ingrata tarea de despedir a Pete Best. La noticia fue un shock para los fans de Liverpool, que protestaron con pancartas que decían «Pete para siempre, Ringo nunca». ¿Y quién era Ringo? Ringo Starr, cuyo nombre real es Richard Starkey, era el batería de Rory Storm and the Hurricanes, otra popular banda de Liverpool. Los Beatles lo conocían bien de su tiempo en Hamburgo y admiraban su estilo sólido y su ritmo impecable. Más importante aún, su personalidad encajaba a la perfección con la de John, Paul y George. Con la llamada para unirse a The Beatles, Ringo no lo dudó. La formación final, el cuarteto que conquistaría el mundo, estaba completa. Mientras la banda estaba al borde del estrellato, la vida personal de sus miembros también avanzaba a un ritmo vertiginoso. John Lennon mantenía una relación seria con Cynthia Powell, a quien había conocido en la escuela de arte. Cuando Cynthia quedó embarazada, John, a pesar de las posibles consecuencias para la imagen de la banda, decidió hacer lo correcto.
Se casaron en una ceremonia discreta el 23 de agosto de 1962, con Brian Epstein como padrino. Epstein insistió en mantener el matrimonio y al futuro bebé en secreto para no alienar a las fans adolescentes. Así, mientras el mundo se preparaba para enamorarse de un Beatle soltero y rebelde, John ya era un hombre casado. Con Ringo en la batería y un contrato discográfico en el bolsillo, llegó el momento de la verdad. El 4 de septiembre de 1962, los Beatles regresaron a Abbey Road para grabar su primer sencillo. La canción elegida fue Love Me Do, una composición de Paul McCartney de cuando era adolescente. La sesión fue tensa. George Martin, aún no convencido del todo con Ringo, había contratado a un batería de sesión, Andy White. Por eso existen 3 versiones de Love Me Do. Una con Pete Best de la audición, una con Ringo en la batería y otra con Andy White, donde Ringo toca la pandereta. Un dato curioso para los verdaderos fans. Finalmente, el 5 de octubre de 1962, el Reino Unido escuchó por primera vez a The Beatles en la radio. Love Me Do, con PS I Love You como cara B, fue lanzado como su primer sencillo oficial. La canción no fue un éxito arrollador de inmediato, pero subió lentamente en las listas, alcanzando el puesto número 17. No fue un número 1, pero fue más que suficiente. Fue el primer paso, la primera grieta en el muro que pronto derribarían por completo. La máquina Beatle había arrancado y ya no había forma de detenerla. La semilla de la Beatlemanía había sido plantada y estaba a punto de germinar. Y así concluimos este capítulo crucial en la historia de The Beatles. Pasaron de ser una banda de club a profesionales con un disco en el mercado, todo en menos de un año. El escenario estaba listo para la explosión que vendría en 1963. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo, donde la Beatlemanía estalla en todo su esplendor. Nos vemos en el próximo video. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy viajamos en el tiempo a un año que cambiaría la música para siempre. 1963. Este no es solo un año más en el calendario. Es el año en que 4 chicos de Liverpool encendieron una chispa que se convertiría en un incendio global. Es el nacimiento de la histeria, el momento en que el mundo conoció la Beatlemanía. ¿Están listos? ¡Vamos allá! A principios de 1963, los Beatles ya eran conocidos en Liverpool y Hamburgo, pero el resto del Reino Unido apenas había oído hablar de ellos. Todo cambió el 11 de enero con el lanzamiento de su segundo sencillo, Please Please Me. Esta canción no era como las demás. Tenía una energía cruda, una armonía vocal contagiosa y un ritmo que te obligaba a moverte. John Lennon la describió como su intento de hacer una canción al estilo de Roy Orbison, pero el productor George Martin vio su potencial y le sugirió acelerarla. El resultado fue pura magia. La canción era una súplica cargada de optimismo juvenil y una confianza que era simplemente irresistible. Cuando terminaron de grabarla en el estudio, George Martin les dijo por el intercomunicador: «Señores, acaban de grabar su primer número 1». Y no se equivocaba. El 22 de febrero de 1963, Please Please Me alcanzó la cima de la mayoría de las listas británicas. Fue el momento de la verdad. Los Beatles ya no eran solo una banda local prometedora, se habían convertido en estrellas nacionales. Para capitalizar este éxito arrollador, su discográfica les pidió un álbum completo y rápido. En una legendaria sesión de grabación de un solo día, el 11 de febrero, grabaron 10 de las 14 canciones de su álbum debut, también titulado Please Please Me. Este álbum, lanzado el 22 de marzo, capturó la energía vibrante de sus actuaciones en vivo en el Cavern Club. Era una mezcla de canciones originales como I Saw Her Standing There y Love Me Do, junto con versiones de sus artistas favoritos. El disco se mantuvo en el número 1 durante 30 semanas, una hazaña increíble que demostró que los Beatles no eran un éxito pasajero, estaban aquí para quedarse. El sonido de los Beatles definía el pulso de la juventud británica. Sus conciertos se llenaban, sus apariciones en televisión eran eventos nacionales y cada nuevo lanzamiento era esperado con una anticipación febril. Pero si Please Please Me abrió la puerta, la siguiente canción la derribó por completo. El 23 de agosto de 1963 lanzaron She Loves You. Esta canción era diferente. Empezaba con un estribillo explosivo y ese "yeah, yeah, yeah" se convirtió en un grito de guerra para toda una generación. Era una celebración pura y sin complejos del amor joven, contada desde la perspectiva de un amigo.
La estructura era innovadora, la energía era abrumadora y el gancho era inolvidable. She Loves You se convirtió en el sencillo más vendido de la década en el Reino Unido y consolidó a los Beatles como la banda más grande del país. Con cada aparición pública, la reacción de los fans se volvía más y más intensa. Gritos, lágrimas, desmayos. Era un nivel de adoración nunca antes visto. La prensa necesitaba una palabra para describir este fenómeno, y la encontraron el 14 de octubre de 1963. Después de una actuación en el London Palladium, que fue vista por 15 millones de personas, un periodista escocés acuñó el término que lo definiría todo: Beatlemanía. Ya no se trataba solo de la música, era un fenómeno social y cultural. Los peinados, la ropa, la actitud desenfadada y el ingenio de los Beatles eran imitados por jóvenes de todo el país. Eran más que músicos, eran íconos, símbolos de una nueva era de libertad y optimismo en la Gran Bretaña de la posguerra. La Beatlemanía no conocía fronteras. A finales de octubre, la banda se embarcó en su primera gira internacional, un corto viaje a Suecia. Aunque era un país relativamente pequeño, la reacción fue la misma: multitudes enloquecidas y una cobertura mediática masiva. Fue la primera prueba de que su atractivo era universal. Al regresar al aeropuerto de Heathrow en Londres, fueron recibidos por miles de fans gritando bajo una lluvia torrencial. Casualmente, el primer ministro y Miss Mundo también llegaban ese día, pero la multitud estaba allí por los Beatles. Fue un momento simbólico que demostró quiénes eran las verdaderas estrellas del momento. Para cerrar un año absolutamente monumental, el 22 de noviembre de 1963 lanzaron su segundo álbum, With the Beatles. Este disco mostró una evolución notable. La producción era más sofisticada y las composiciones de Lennon y McCartney eran más maduras. Incluía clásicos como All My Loving y It Won't Be Long, junto con versiones que mostraban su profundo amor por el R&B y el soul. La icónica portada en blanco y negro fotografiada por Robert Freeman también marcó un antes y un después, presentando a la banda con una imagen más seria y artística, lejos de las típicas fotos sonrientes de los grupos pop de la época. El álbum reemplazó a Please Please Me en el número 1, consolidando un dominio total de las listas. Así, 1963 llegó a su fin. En solo 12 meses, los Beatles pasaron de ser una sensación local a convertirse en un tesoro nacional, el epicentro de un terremoto cultural llamado Beatlemanía. Habían conquistado el Reino Unido con una velocidad y una ferocidad sin precedentes. Pero esto era solo el comienzo. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, la mecha ya estaba encendida y el mundo entero estaba a punto de explotar. El próximo capítulo de nuestra historia nos llevará a la invasión británica y la conquista del planeta. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de 1963. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, compartirlo y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte el próximo episodio de esta increíble historia. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! Bienvenidos de nuevo a nuestro viaje por la historia de The Beatles. Hoy nos adentramos en los años que los catapultaron de ser la banda más grande de Gran Bretaña a un fenómeno mundial imparable. Acompáñenme a revivir el torbellino de 1964 y 1965, el momento en que 4 chicos de Liverpool conquistaron el planeta. Todo comenzó a principios de 1964. Mientras el Reino Unido ya estaba rendido a sus pies, Estados Unidos, el mercado musical más grande del mundo, seguía siendo un territorio inexplorado. El 18 de enero de ese año, una chispa encendió la mecha. I Want to Hold Your Hand entró en la lista Billboard Hot 100. Nadie podía imaginar lo que vendría después. En solo 3 semanas, la canción se disparó al número 1, vendiendo 1,5 millones de copias. América estaba llamando a la puerta y The Beatles estaban listos para derribarla. El 7 de febrero de 1964 marcó un antes y un después en la historia de la música popular. Ese día, el vuelo 101 de Pan Am, con John, Paul, George y Ringo a bordo, aterrizó en el aeropuerto JFK de Nueva York. Lo que les esperaba era algo nunca antes visto. Más de 3,000 fans gritando. Una marea de adolescentes que paralizó el aeropuerto. La prensa, inicialmente escéptica, quedó desconcertada. En la primera conferencia de prensa, su ingenio y carisma brillaron, desmontando cualquier prejuicio. Los titulares lo llamaron la invasión británica, y era solo el comienzo. 2 días después, el 9 de febrero, Estados Unidos se detuvo. 73 millones de personas, casi la mitad del país, se congregaron frente a sus televisores para ver el Ed Sullivan Show. Desde el momento en que Ed Sullivan pronunció sus nombres, la histeria se desató. La energía que transmitieron en el escenario era eléctrica,
contagiando a toda una nación con sus melodías frescas y su apariencia rebelde. Esa noche, The Beatles no solo tocaron 5 canciones, cambiaron para siempre el panorama de la cultura juvenil estadounidense. El impacto fue tan masivo que, según se cuenta, los índices de criminalidad juvenil bajaron drásticamente durante la transmisión. Todos estaban en casa, pegados a la pantalla, presenciando el nacimiento de un nuevo mundo. Aprovechando esta ola de popularidad sin precedentes, el siguiente paso era lógico, el cine. Pero no querían hacer la típica película musical insulsa de la época. Querían algo que reflejara su personalidad. El resultado fue A Hard Day's Night, estrenada el 6 de julio de 1964. Dirigida por Richard Lester, la película era una joya de comedia y anarquía, capturando un día ficticio en la vida de la banda con un estilo casi documental. Fue un éxito rotundo tanto de crítica como de taquilla, y su banda sonora, el álbum del mismo nombre, fue el primero en contener únicamente composiciones de Lennon-McCartney, consolidando su reputación no solo como intérpretes, sino como compositores geniales. Con América conquistada, el resto del mundo no tardaría en caer. Entre junio y septiembre de 1964, The Beatles se embarcaron en su primera gira mundial. Desde Dinamarca hasta Hong Kong, pasando por Australia y Nueva Zelanda, la reacción era la misma en todas partes. Una euforia desbordada que pronto sería conocida como Beatlemania. Los aeropuertos, los hoteles, las calles, todo se paralizaba a su paso. La gira culminó con un monumental tour por Estados Unidos y Canadá, con 32 conciertos en 24 ciudades. Actuaron en estadios legendarios como el Hollywood Bowl, afianzando su dominio absoluto sobre el continente. Pero en medio de esta locura pública, su vida privada también estaba experimentando cambios profundos. El 28 de agosto de 1964, en un hotel de Nueva York, ocurrió un encuentro que cambiaría su perspectiva para siempre. Bob Dylan, a quien admiraban profundamente, les visitó en su suite. Fue él quien les introdujo por primera vez a la marihuana. Este evento, aparentemente anecdótico, fue crucial. Abrió sus mentes a nuevas formas de percepción y creatividad, una influencia que se haría cada vez más evidente en su música. La inocencia de I Want to Hold Your Hand comenzaba a dar paso a una mayor introspección y experimentación. El año 1965 fue la consolidación de su reinado. En agosto lanzaron su segunda película, Help, otra aventura cómica que, aunque menos aclamada que su predecesora, vino acompañada de un álbum extraordinario. Canciones como Ticket to Ride y, por supuesto, la inmortal Yesterday de Paul McCartney demostraban una madurez lírica y musical en constante evolución. Yesterday se convertiría en una de las canciones más versionadas de la historia, una balada melancólica que rompía con el sonido pop rock que los había hecho famosos. El clímax de esta transformación llegó el 3 de diciembre de 1965 con el lanzamiento de Rubber Soul. Este no era solo otro álbum, era una declaración de intenciones. Considerado por muchos como el primer álbum de la historia en ser concebido como una obra de arte unificada y no solo una colección de sencillos, Rubber Soul marcó un punto de inflexión, con letras más adultas, complejas y personales e influencias de folk, soul y sonidos exóticos como el sitar indio en Norwegian Wood. The Beatles estaban dejando atrás la Beatlemanía para adentrarse en un territorio artístico mucho más profundo y ambicioso. Estaban redefiniendo lo que una banda de pop podía ser. Así, en apenas 2 años, The Beatles pasaron de ser estrellas británicas a los arquitectos de una revolución cultural global. Su música no solo dominaba las listas de éxitos, sino que también se convertía en la banda sonora de una generación que anhelaba el cambio. Pero este era solo el prólogo. Lo que vendría a continuación llevaría su arte y la música popular a lugares que nadie había imaginado. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte la próxima entrega, donde exploraremos los años de estudio y la psicodelia. Nos vemos en el próximo video. Bienvenidos de nuevo a nuestro viaje por la historia de The Beatles. Hoy nos adentramos en un periodo de transformación radical, los años 1965 y 1966. Si pensaban que ya lo habían visto todo, prepárense, porque la banda está a punto de reinventarse de una manera que nadie esperaba. El 26 de octubre de 1965 ocurrió algo sin precedentes. John, Paul, George y Ringo, 4 chicos de clase trabajadora de Liverpool, se dirigieron al Palacio de Buckingham. ¿La razón? Ser nombrados miembros de la Orden del Imperio Británico por la mismísima reina Isabel II. Imaginen la escena. El establishment, que al principio los miraba con recelo, ahora los condecoraba.
Esto no era solo un reconocimiento a su música, era la prueba de que se habían convertido en un fenómeno cultural imparable, embajadores de una nueva Gran Bretaña. La Beatlemanía había conquistado hasta la realeza. Mientras la fama alcanzaba cotas inimaginables, sus vidas personales también evolucionaban. El amor estaba en el aire. El 11 de febrero de 1965, el carismático Ringo Starr se casó con su novia de toda la vida, Maureen Cox, en una ceremonia que intentó ser discreta, pero que acaparó titulares en todo el mundo. Un año después, el 21 de enero de 1966, el Beatle tranquilo, George Harrison, contrajo matrimonio con la deslumbrante modelo Pattie Boyd, a quien conoció durante el rodaje de A Hard Day's Night. 2 de los 4 fabulosos ya estaban casados, añadiendo un nuevo capítulo de madurez a sus vidas, lejos de la imagen de solteros codiciados que los había acompañado hasta entonces. Pero el cambio más profundo y revolucionario estaba ocurriendo en el estudio. Si Rubber Soul había sido un paso hacia la madurez lírica, el álbum que lanzaron el 5 de agosto de 1966, Revolver, fue un salto cuántico hacia otro universo sonoro. Este no era solo un disco de pop rock, era una explosión de creatividad psicodélica y experimentación sin límites. Desde la primera nota de Taxman de George, con su riff afilado y su crítica social, sabías que estabas escuchando algo diferente. Luego venía Eleanor Rigby, una obra maestra de Paul McCartney con un arreglo de cuerdas digno de una película de Hitchcock, que hablaba de la soledad y la muerte. Una canción pop sin guitarras ni batería. Era impensable, pero ellos lo hicieron. John Lennon, por su parte, nos sumergió en las profundidades de su mente con Tomorrow Never Knows. Inspirada en el libro tibetano de los muertos, la canción era una odisea sónica con loops de cinta al revés, voces procesadas a través de un altavoz Leslie y un ritmo hipnótico. Era el sonido del futuro, la puerta de entrada a la psicodelia. Revolver no solo cambió el sonido de The Beatles, cambió las reglas de lo que era posible hacer en un estudio de grabación para siempre. Con esta nueva y compleja música, surgió un problema fundamental. ¿Cómo podían replicar en vivo los sonidos vanguardistas que creaban en el estudio? La respuesta era simple: no podían. La tecnología de la época era limitada y, para colmo, los gritos ensordecedores de los fans en los conciertos hacían imposible que se escucharan a sí mismos. La frustración crecía con cada presentación. Así llegaron a su última gira por Estados Unidos, en agosto de 1966. La controversia por la frase de John sobre ser más populares que Jesús añadió una tensión peligrosa al ambiente. Hubo protestas, quemas de discos y amenazas. Tocar se había vuelto no solo insatisfactorio, sino también peligroso. El concierto final tuvo lugar el 29 de agosto de 1966 en el Candlestick Park de San Francisco. Conscientes de que era el último, llevaron cámaras para inmortalizar el momento. Tras interpretar Long Tall Sally, recogieron sus instrumentos y se despidieron del escenario para siempre como banda de giras. No hubo un anuncio oficial grandilocuente, simplemente una decisión interna. Habían llegado a la cima del mundo en vivo, y ahora, para seguir evolucionando, necesitaban abandonarlo. La decisión de dejar las giras no fue el fin de The Beatles, sino el comienzo de su fase más creativa y legendaria. Se convirtieron en artistas de estudio, liberados de las ataduras de los conciertos y listos para explorar territorios musicales completamente nuevos. La Beatlemanía de los estadios había terminado, pero la revolución sónica de The Beatles apenas comenzaba. Gracias por acompañarnos en este capítulo crucial. Si te está gustando esta serie, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo episodio, donde entraremos de lleno en la era del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Nos vemos pronto. Bienvenidos al 6º capítulo de nuestra saga sobre The Beatles. Hoy nos adentramos en los años más turbulentos y creativos del grupo. La era de la psicodelia, la búsqueda espiritual y, finalmente, el principio del fin. Si te estás uniendo ahora, asegúrate de ver los capítulos anteriores. El 1 de junio de 1967, el mundo de la música cambió para siempre. Los Beatles lanzaron Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Este no era solo un álbum, era una declaración artística, un concepto revolucionario que rompió todas las barreras del pop. Con sus complejos arreglos, su innovadora producción y su icónica portada, Sgt. Pepper se convirtió en la banda sonora del verano del amor y es considerado por muchos como el mejor álbum de todos los tiempos.
La Beatlemanía se había transformado en algo mucho más profundo, una apreciación artística a nivel global. En medio de este torbellino creativo, los Beatles buscaban algo más allá de la fama y la fortuna. El 24 de agosto de 1967, asistieron a una conferencia del Maharishi Mahesh Yogi en Londres. Fascinados por sus enseñanzas sobre la meditación trascendental, decidieron unirse a él en un retiro en Bangor, Gales. Pero mientras estaban allí, recibieron la noticia más devastadora. El 26 de agosto de 1967, Brian Epstein, su manager, su mentor y el hombre que los había guiado desde el principio, fue encontrado muerto por una sobredosis accidental. Tenía solo 32 años. Su muerte dejó un vacío inmenso. John Lennon lo resumiría más tarde. Supe que estábamos en problemas. Pensé, se acabó. Sin la mano firme de Epstein para guiarlos, los Beatles quedaron a la deriva y las primeras grietas comenzaron a aparecer. En un intento desesperado por mantener al grupo unido y enfocado, Paul McCartney propuso un nuevo proyecto, una película para televisión llamada Magical Mystery Tour. La idea era simple: subirse a un autobús con un grupo de actores y gente excéntrica y filmar lo que sucediera, sin guión. El resultado, emitido en diciembre de 1967, fue un caos psicodélico que desconcertó a la crítica y al público británico. Aunque la banda sonora incluía clásicos como I Am the Walrus y The Fool on the Hill, la película fue el primer gran fracaso crítico de los Beatles. La ausencia de Epstein se sentía más que nunca. A principios de 1968, buscando paz interior y claridad espiritual, los Beatles, junto con sus parejas, viajaron a Rishikesh, India, para estudiar meditación con el Maharishi. Este periodo fue increíblemente prolífico creativamente. Lejos de las presiones del mundo, compusieron la mayor parte de las canciones que formarían parte de su próximo gran proyecto. Sin embargo, el retiro terminó de forma abrupta. Ringo se fue primero, extrañando la comida de casa. Paul le siguió poco después. Finalmente, John y George se marcharon tras rumores y desilusiones con el Maharishi. La utopía espiritual no duró. De vuelta en Londres, las tensiones que habían estado burbujeando comenzaron a explotar. Cada miembro llegaba al estudio con sus propias canciones, a menudo usando a los otros como meros músicos de sesión. Este choque de egos y visiones artísticas dio como resultado el Álbum Blanco, lanzado en noviembre de 1968. Es una obra maestra vasta y ecléctica, pero también el sonido de una banda desintegrándose. Canciones como While My Guitar Gently Weeps, de George, Blackbird, de Paul y Julia, de John, mostraban genios individuales en su apogeo, pero la colaboración grupal era cada vez más rara. Durante las sesiones, Ringo incluso llegó a abandonar la banda por 2 semanas. Mientras tanto, los problemas legales se acumulaban. El 18 de octubre de 1968, John Lennon y su nueva pareja, Yoko Ono, fueron arrestados por posesión de cannabis en su apartamento de Londres. Meses después, el 12 de marzo de 1969, la policía allanó la casa de George Harrison y su esposa Pattie Boyd, encontrando también cannabis. Estos incidentes aumentaron la presión sobre la banda y reflejaban el clima de paranoia y persecución de la contracultura de la época. En medio de todo este caos, se lanzó la banda sonora de la película animada Yellow Submarine en enero de 1969. Aunque la película fue un éxito visual y creativo, el álbum fue visto como un lanzamiento menor, con solo 4 canciones nuevas de la banda. El foco estaba en otra parte. El grupo se desmoronaba por las disputas de negocios. Tras la muerte de Epstein, los asuntos financieros de su empresa, Apple Corps, eran un desastre. Necesitaban un nuevo manager. John, George y Ringo querían al rudo y experimentado Allen Klein. Sin embargo, Paul desconfiaba profundamente de él y quería que el padre de su ahora esposa Linda, Lee Eastman, se hiciera cargo. Esta disputa se convirtió en una batalla amarga que dividió al grupo de forma irreparable. El 20 de mayo de 1969, John, George y Ringo firmaron con Klein, pero Paul se negó, creando una fractura legal y personal insalvable. Sintiendo que este podría ser su final, decidieron dejar de lado sus diferencias para hacer un último gran álbum juntos. Volvieron a Abbey Road Studios con su productor de siempre, George Martin, con la promesa de comportarse y trabajar como en los viejos tiempos. El resultado fue Abbey Road, lanzado el 26 de septiembre de 1969. Es un adiós majestuoso, una obra de arte pulida y sofisticada que muestra a la banda en la cima de su poder musical. Desde el icónico medley de la cara B hasta clásicos de George como Something y Here Comes the Sun, el álbum es una despedida perfecta. Pero la armonía fue temporal.
Las batallas legales continuaron, las relaciones personales estaban rotas y el espíritu de camaradería se había evaporado. Aunque el mundo aún no lo sabía, la foto de los cuatro cruzando la calle en Abbey Road no era solo la portada de un álbum, era el símbolo de una caminata hacia destinos separados. Y así termina este capítulo, en la cima de la creatividad pero al borde del abismo. No te pierdas nuestro próximo y último episodio, donde narraremos la disolución final y el legado eterno de la banda más grande de todos los tiempos. Gracias por acompañarnos. Si te gustó este video, dale a me gusta, compártelo y suscríbete para no perderte el final de esta increíble historia. Nos vemos pronto. Bienvenidos al último capítulo de nuestra serie sobre la banda que cambió el mundo para siempre. Hoy exploramos el agridulce final de The Beatles y el legado inmortal que dejaron tras su separación. Acompáñenme en este viaje a través de los últimos momentos de la banda más grande de todos los tiempos. El 4 de enero de 1970, el aire en los estudios de EMI era denso, cargado de una historia que llegaba a su fin. Paul, Ringo y George estaban allí, añadiendo los últimos toques al que sería su último álbum, Let It Be. Grababan las sobregrabaciones, pero faltaba una pieza clave. John no estaba presente. Esa sesión, aunque productiva, fue la última vez que tres Beatles grabarían juntos bajo ese nombre. Era el presagio silencioso de un adiós inminente. La magia, aunque todavía palpable en la música, ya no podía mantenerlos unidos. Se estaba escribiendo el epílogo de una era, nota por nota, en la soledad de un estudio que había sido testigo de su gloria. Apenas 3 meses después, el 10 de abril de 1970, la noticia que el mundo temía se hizo oficial. A través de un comunicado de prensa para su primer álbum en solitario, Paul McCartney anunció que dejaba The Beatles. No fue una declaración grandilocuente, sino una simple respuesta a una pregunta de un periodista. ¿Tu ruptura con The Beatles es temporal o permanente? Su respuesta fue demoledora. No lo sé. Pero al añadir que no preveía volver a escribir o grabar con John, la verdad era ineludible. El sueño había terminado. Para millones de fans fue un golpe devastador. Las portadas de los periódicos de todo el mundo gritaban el titular: Paul deja The Beatles. La banda que había definido una década y una generación se había disuelto oficialmente a los ojos del público. El 8 de mayo de 1970 llegó el canto del cisne. Se lanzó Let It Be, el 12º y último álbum de estudio de The Beatles. Paradójicamente, gran parte del material había sido grabado antes que su penúltimo álbum, Abbey Road. Concebido como un regreso a las raíces, un proyecto crudo y sin artificios, terminó siendo un epitafio complejo. La producción de Phil Spector, con sus famosos muros de sonido, generó controversia, especialmente para Paul, quien sentía que desvirtuaba la intención original. A pesar de todo, el álbum contenía joyas como Let It Be, The Long and Winding Road y Get Back. Se convirtió en un éxito mundial, un testamento final y agridulce de una banda que, incluso en su disolución, seguía creando música eterna. La separación pública fue solo el comienzo de una amarga batalla legal. El negocio de The Beatles era un laberinto financiero y contractual. Para liberarse de la sociedad y del manager Allen Klein, a quien desconfiaba profundamente, Paul McCartney tomó una decisión dolorosa. El 31 de diciembre de 1970 demandó a John, George y Ringo en el Tribunal Superior de Londres para disolver formalmente la sociedad de The Beatles. Fue un acto que, aunque necesario desde su perspectiva para proteger su patrimonio, fue visto por muchos como una traición. Los amigos que habían conquistado el mundo ahora se enfrentaban en los tribunales. La hermandad se había fracturado, y los detalles íntimos de sus desacuerdos se ventilaron públicamente, manchando la imagen idílica que el mundo tenía de ellos. El tiempo pasó, y cada Beatle forjó una exitosa carrera en solitario. Las heridas comenzaron a sanar, y aunque una reunión completa nunca se materializó, la hostilidad disminuyó, pero el destino guardaba un golpe devastador. El 8 de diciembre de 1980, una noticia heló al mundo. John Lennon había sido asesinado a la entrada de su edificio, el Dakota, en Nueva York. Tenía solo 40 años. La voz de una generación, el soñador que nos pidió imaginar un mundo sin posesiones, había sido silenciado de la manera más brutal. Millones de personas salieron a las calles en vigilias espontáneas, llorando la pérdida de un ícono de la paz y la música. La tragedia no solo marcó el fin definitivo de cualquier esperanza de reunión, sino que dejó una cicatriz imborrable en el corazón de la cultura popular. La década de los 90 trajo una especie de reencuentro. Paul, George y Ringo
se reunieron para el proyecto Anthology, un documental masivo y una serie de álbumes que revisaban su carrera. Usando demos inéditos de John, crearon 2 nuevas canciones de The Beatles, Free as a Bird y Real Love. Fue un momento mágico y conmovedor, la tecnología permitiendo una última colaboración póstuma. Por un breve instante, The Beatles volvieron a estar juntos, cerrando un círculo y regalando a sus fans un último destello de su genio colectivo. Pero la sombra de la mortalidad volvería a cernirse sobre ellos. George Harrison, el Beatle silencioso, el místico y el alma espiritual del grupo, había estado luchando contra el cáncer durante varios años. Su batalla fue valiente y privada, enfrentada con la misma dignidad y serenidad que caracterizó su vida. Finalmente, el 29 de noviembre de 2001, George falleció en Los Ángeles, rodeado de su familia y amigos. Tenía 58 años. El mundo perdió a un guitarrista excepcional, un compositor profundo y un ser humano en busca constante de la verdad. Con su partida, la posibilidad de ver a 3 Beatles en un escenario se desvaneció para siempre. Hoy, más de medio siglo después de su separación, la música de The Beatles sigue tan viva y relevante como siempre. Paul y Ringo, los 2 miembros sobrevivientes, continúan llevando su legado por el mundo, tocando las canciones que forman la banda sonora de nuestras vidas. La historia de The Beatles no es solo una historia de éxito y fama, sino también de amistad, ruptura, tragedia y redención. Es la historia de 4 jóvenes de Liverpool que soñaron en grande, y al hacerlo nos invitaron a todos a soñar con ellos. Su música es un legado inmortal, un faro de creatividad y esperanza que seguirá brillando por generaciones. Y así concluimos nuestro viaje por la increíble historia de The Beatles. Ha sido un honor compartir este recorrido con ustedes. Si les ha gustado esta serie, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestros futuros contenidos. ¿Cuál es su canción o álbum favorito de The Beatles? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.